Queridos hermanos, un gusto poderles saludar a usted y familia. Que el Señor le pueda bendecir, su palabra pueda ser bendecida en el dulce nombre de Jesús. Vamos a tener un pensamiento que lleva como título: la obra de Dios es nuestra obra. Queridos hermanos, ¿cómo es posible que la obra de Dios pueda ser nuestra obra? ¿Por qué es que yo debo participar en la obra de Dios? ¿En qué consiste la obra de Dios? ¿En qué me habrá de beneficiar en poder colaborar en la obra de Dios? Vamos a buscar el poder entender mejor el plan de redención. Cuando nosotros analizamos esto, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, nos dice algo muy, pero muy interesante. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué cosa? Aquello que se había perdido. Entonces, la obra de Dios es el plan de redención para el hombre. Y el Señor quiere que sus hijos, que su pueblo, se pueda involucrar en el plan de redención. ¿Qué tan importante es el hecho de que el hombre pueda colaborar, o que los cristianos, o que el pueblo de Dios pueda involucrarse en esta obra? ¿Qué tan importante es? Mira lo que dice el libro La Maravillosa Gracia, en la página 289. El que se convierte en hijo de Dios ha de considerarse como eslabón de la cadena tendida para salvar, dice, al mundo. Entonces, el Señor ha colocado una gran cuerda desde el mismo cielo, una gran cadena, hasta la tierra, allí, ¿verdad? Es una gran cadena para la salvación de la humanidad. Dice que cada hijo de Dios que se ha convertido al Señor, dice, forma parte de esta gran cadena, porque dice, es un eslabón en el plan de redención. Hermanos, debe considerarse uno con Cristo y en su plan de misericordia, salir con Él a buscar y salvar a aquellos los cuales están, dice, perdidos. Entonces, vamos a unirnos. El cristiano se va a unir. El convertido dice que sí lo va a hacer. Y va a considerar que su obra es esencial con la ayuda del Señor para la salvación con aquellos que le rodean. Hermanos, Moisés tuvo que entenderlo así. El pueblo de Israel tuvo que entenderlo así. Que el trabajo mancomunado en unidad junto con el Señor habría de llevar a Israel a la tierra prometida. Es así. Hermanos, el Señor instruyó a Moisés a través de Jetro, y en el libro de Números directamente el Señor también le instruyó él personalmente. En el capítulo 11, versículo 17. Cuando el Señor señaló a Moisés que le junte 70 ancianos llenos de su espíritu. Entonces, para que pudiesen llevar así también la obra. Hermanos, qué interesante entonces es lo que Dios está buscando para la salvación de la humanidad. Es que todos aquellos los cuales son convertidos puedan formar parte entonces del plan de redención. En el libro Servicio Cristiano, en la página 87 nos dice, en el párrafo 1 nos dice lo siguiente: el mundo será convencido no por lo que se enseña en el púlpito, sino por lo que la iglesia pueda vivir. El ministerio en el púlpito anuncia la teoría del evangelio. La piedad práctica de la iglesia demuestra, dice, su poder. Entonces, en el púlpito, ¿qué cosa se muestra? La teoría. Pero el pueblo, en su conjunto, en un trabajo práctico, ¿verdad? En un trabajo de piedad, dice que habrá de demostrar el poder de ese evangelio que es anunciado allí en ese púlpito, que Dios puede transformar y cambiar el corazón. Entonces, hermanos, la predicación del púlpito sin la piedad práctica de la iglesia no tiene ningún valor. Pero si la iglesia tiene esa piedad práctica que puede trabajar en favor de los demás, entonces muestra el valor y el poder, ¿verdad?, de esa predicación que muestra Cristo Jesús. La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra y aúnen sus esfuerzos
con los pastores y dirigentes de las iglesias. Servicio Cristiano, la página 87, párrafo 2. Entonces, ¿cuándo va a ser terminada la obra? Cuando todos en conjunto se puedan unir con el ministerio, con los dirigentes, con todos en sí, en la parte local, asociación, unión, conferencia general. Entonces, un pueblo unido podrá, dice, llevar la obra. En la página 87, Servicio Cristiano, vamos a considerar el párrafo 3 y el párrafo 4. Los predicadores pueden hacer su parte, pero no pueden nunca realizar la obra que la iglesia debe, dice, hacer. Entonces, hermanos, un pueblo unido en el Señor habrá de ser una gran bendición. Esa benevolencia, ese sentir desinteresado para con aquellos los cuales están en necesidades, tanto físicas, materiales, espirituales. Dice que esto, dice, habrá de demostrar el poder mismo del Evangelio. La verdad ha de ser esparcida por todos los que pretenden ser discípulos de Cristo, por todos. Aquí no hay anciano, no hay joven, no. Todos, dice, todos. A través de todos, dice, debe ser llevado el Evangelio de Cristo. Ha de sembrarse, dice este Evangelio, por todas las aguas, por todos los lugares. Entonces, ¿cómo es posible? Trabajando en unidad con la ayuda del Señor. Pero a menos que sus miembros individuales desempeñen su parte como siervos de Jesucristo, la iglesia siempre estará en tinieblas y sin fuerza. En vez de que la iglesia pueda ser un apoyo para aquellos los cuales necesitan de Cristo Jesús, la iglesia misma va a tener que estar siempre, ¿verdad?, siendo apoyada por sus dirigentes y todo eso. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la iglesia pueda ser una gran bendición hacia afuera. Por duro y oscuro que sea el mundo, la influencia de un ejemplo verdaderamente consecuente será un poder, dice, para el bien. Si el hombre dice amar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo, entonces debe estar involucrado en la obra de la salvación. Hermanos, la misión de la iglesia, de acuerdo a Joya de los Testimonios, en el tomo 3, la página 299, la página 300, y vamos a considerar también la página 293, nos dice algo muy interesante. Si cada miembro de la iglesia fuese un misionero vivo, si fuese así, el Evangelio sería anunciado en poco tiempo, en todo país, en todo pueblo, en toda nación, y así también dice a toda lengua. Entonces, hermanos, si cada miembro de la iglesia fuese un misionero, como dice, vivo, en muy poco tiempo, dice, sería entregado entonces, ¿qué cosa? El Evangelio de la salvación, y Cristo estaría viniendo. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido, dice, a esta tierra, y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad, dice, de Dios. Hacemos una pregunta, hermanos, tal vez un poco molesta. Hermanos, ¿quién tiene la responsabilidad de que Cristo no haya venido? ¿Quién tiene la responsabilidad de los crímenes, de toda la bajeza moral, de las muertes, de todo lo que está sucediendo el día de hoy? ¿Quién tiene la responsabilidad? Porque está diciendo que si el pueblo de Dios hubiese hecho lo que Dios había ordenado, Cristo habría venido ya a la tierra. Y si Cristo hubiese venido ya a la tierra, todo lo que se está viviendo el día de hoy no podría ser posible. No podría ser posible, porque ya los juicios habrían descendido plenamente a la tierra. Pero sin embargo, todo lo que está sucediendo el día de hoy, entonces, ¿quién es culpable de todo esto? ¿Acaso no es de un pueblo el cual tiene una misión y que hasta el día de hoy, por lo visto, no la ha realizado? ¿Acaso no es culpable este mismo pueblo? ¿No es culpable el mismo pueblo de Dios? Queridos hermanos, esto es algo tremendamente grave. Que los profesos hijos de Dios, que el mismo pueblo de Dios pueda ser responsable de todo lo que sucede. Entonces debemos tomar, dice,
con la ayuda del Señor, tomar la armadura del cristiano y hacer la obra que el Señor nos ha señalado. Tal vez alguien dirá, no tiene mayor importancia lo que yo pueda hacer. Pero sin embargo, hermanos, dice Conflicto de los Siglos y el libro Historia de Profetas y Reyes, en el capítulo 53, dice que en el cielo hay registros, se llaman registros celestiales, los cuales están siendo escritos cada oportunidad que nosotros hayamos tenido para poder llevar este evangelio eterno a un vecino, a una vecina, a un pariente, cualquier persona. Cuando ha sido atendido fielmente, ha sido anotado como un siervo, el cual es un siervo bueno. Pero cuando las ocasiones, los momentos han sido despreciados y no se ha llevado este evangelio eterno, entonces dice que también esta forma indolente de poder llevar el evangelio también ha sido registrado allí en el cielo. Y eso es algo muy grave de poder ser considerado un siervo malo. Hermanos, si los miembros de la iglesia no, dice, emprenden individualmente esta obra, demuestran que no tienen una relación viva, dice, con Dios. ¿Por qué no trabajo en la obra misionera? ¿Por qué el profeso cristiano no trabaja en la obra misionera? ¿Por qué? Porque no tiene una relación viva, dice, con Dios. Su nombre está registrado como el de siervo, como la de un siervo perezoso. ¿Ya? En el año 1892, en la revista Review and Herald del 23 de agosto, nos dice: el mundo necesita misioneros consagrados. ¿Quiénes son los misioneros? El cuerpo, los cuales están considerados en forma directa en la obra, sin duda sí lo son. Pero ¿quién más son los misioneros? Todos aquellos los cuales han nacido en el reino de Dios, dice, han nacido como misioneros. O sea, que todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, entonces nace para poder ser una nueva criatura y poder trabajar en favor de aquellos que le rodean. El mundo necesita misioneros consagrados y nadie será registrado en los libros del cielo como cristiano si no tiene un espíritu misionero. Hermanos, nadie será registrado en los libros del cielo como cristiano si no tiene un espíritu misionero. Hermanos, ¿por qué no existe el espíritu misionero? Es porque no hay una relación viva con Dios. ¿Qué es lo que el profeso cristiano debe hacer? Ir a los pies de Jesús. Tener un encuentro real, profundo, cabal con Cristo Jesús. Y ser lleno de su espíritu. Y de esta manera entonces poder trabajar en la obra que Dios le ha señalado. Dice, Lecciones Prácticas del Gran Maestro, la página 330. Dice así, y 331. Se nos hará individualmente responsable si hacemos una jota menos de lo que podríamos efectuar, dice, con nuestra capacidad. El Señor ha otorgado dones y talentos, y bajo esa figura, entonces, debemos colaborar en la obra del Señor. Que el Señor nos pueda bendecir grandemente para poder colaborar en su obra. Hermanos, tal vez la forma perezosa del ser humano está tal vez también radicada o está enfocada que no tiene comprensión del valor de un alma. En el libro de Isaías, el Señor dice así, en el capítulo 13, versículo 12, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro, dice, de Ofir, dice al hombre. Entonces, ¿cuál es el valor de un alma? Hermanos, el valor de un alma está sobre todo el oro fino. Sobre todas las riquezas del mundo, dice, está el valor de un alma. Patriarcas y Profetas, la página 135, dice que hay uno sí que conoce realmente cuánto vale, dice, un alma. ¿Quién es? Dice así, el que pagó el precio de su redención conoce el valor, dice, de un alma. Cristo conoce realmente el valor de un alma, porque Él vino, rescató, sufrió, nació, vivió todo lo que vivió en favor, dice, del hombre, y pagó su deuda. Cristo conoce realmente el valor de un alma. ¿Será que tal vez por eso es que el hombre no puede comprenderlo? ¿Por qué razón? Porque el hombre no pagó el precio
del rescate que Cristo realmente hizo. Sin embargo, ¿qué es lo que puedo hacer yo para poder comprender? Servicio Cristiano, en la página 152 dice así: un alma es de infinito valor. No tiene valor, es infinito, pues el Calvario habla de su precio. Quiero yo comprender algo más acerca de cuánto vale un alma. Miremos hacia la cruz del Calvario y veamos qué es lo que sucedió ahí. ¿Quién tuvo que derramar su sangre? ¿Quién se tuvo que entregar a sí mismo? ¿Quién tuvo que perder la vida en favor, dice, del hombre? Cristo Jesús. ¿Qué es el pecado para que haya requerido tan grande sacrificio? Dice el hombre cuando ve qué cosa, cuando ve este precio. Hermanos, ¿cómo es que ve Dios también el valor de un alma? En el libro de Mateo capítulo 28 versículo 12. ¿Qué pues parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? ¿Acaso así no lo hace? Dice el Señor. Claro que sí. Entonces, para el Señor, el valor de un alma tiene el mismo valor que 99 almas. Un alma tiene el mismo valor que 100 almas, que 200, 300, 500, 1000, no sé. Hermanos, entonces el valor de un alma es algo infinito. Hay una reprensión que está en el libro Servicio Cristiano, en la página 148. Hay quienes que durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma, dice el Salvador. Son muchos los que el día de hoy necesitan, ¿verdad? Necesitan un ministerio de corazones cristianos amantes. Hay muchas almas que el día de hoy están bajando al descanso sin ninguna esperanza. Muchos vecinos, vecinas, conocidos, incluso también muchos familiares. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que necesita el mundo? Necesita un ministerio de corazones que sepan y puedan amar en Cristo Jesús. El corazón que no ama, el corazón que no está atento a aquellos que le rodean, entonces está la ausencia de Cristo Jesús. No puede sentir amor, no puede sentir interés. Entonces necesitamos, ¿qué cosa? Comprender esto. Hermanos, hay un pensamiento también en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 15. Nos habla de un señor que se fue lejos, dice, a recibir un reino, y dejó dinero a algunos de sus siervos, para que cuando él vuelva pueda encontrarse con sus ganancias. El primer siervo, cuando él volvió, dice, le entregó 10 veces más. El segundo siervo le entregó 5 veces más. Y el último de ellos, entonces, entregó exactamente la misma cantidad que el Señor le había otorgado. Y el Señor le dice, siervo malo. Entonces es algo muy, pero muy importante que esto se pueda comprender. Cuando desaparezcan todas las riquezas de este mundo, ¿verdad? Cada uno sabrá lo que realmente ha habido en su corazón. Aquel el cual su corazón siempre ha estado preocupado por muchas cosas superficiales. Cuando todo esto material puede desaparecer, entonces al final del tiempo no verá nada en lo cual se podrá gozar. Pero sin embargo, el obrero fiel, dice, cuando esté alrededor, dice, del trono de Dios, se gozará. ¿Por qué se va a gozar? Porque verá el fruto de su trabajo. Podrá ver al vecino, ¿verdad?, al siguiente vecino, algún pariente, el cual él, dice, llevó el mensaje. Y junto con ellos habrá una multitud también, porque él también o ella trabajó por otros también. Entonces dice que esto, dice, será el gozo, la alegría de aquel el cual fue un obrero fiel. No guardó ni enterró el talento que Dios le otorgó. Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 264, dice así. Entonces, los que sean dignos de ir vestidos de blanco, se hallarán reunidos en el redil del gran pastor. Entonces, los salvos, dice, habremos de ir, dice, con
vestidos de blanco, y cada uno de nosotros iremos, dice, en referencia a en un solo redil, no iremos separados. Eso no es así. Pero mira lo que está diciendo aquí. Desde su trono, ¿verdad? Cristo Jesús, desde su trono el Cordero saludará al obrero fiel, desde el mismo trono. Va a saludar, dice, al obrero fiel, y habrá de saludar al alma salvada por su labor, y los conducirá al árbol de la vida y a la fuente de las aguas. Entonces, qué gozo y qué alegría. Entonces el Señor habrá de saludar a todos sus siervos que son fieles. Habrá de saludar a aquellos los cuales han sido alcanzados bajo esa labor incansable. Y a ambos, dice, los habrá de llevar hacia el árbol de la vida. ¡Qué gozo y qué alegría, queridos hermanos! Entonces, allí habrá de ser la alegría de quienes han sido fieles con la ayuda del Señor. Con qué gozo contemplará el siervo de Cristo esos redimidos, que podrán compartir la gloria de su Redentor. Cuánto más precioso será el cielo para los que hayan, dice, sido fieles en la obra de salvar almas. Entonces, eso es algo maravilloso. Queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirnos grandemente, pueda abrir nuestra conciencia, pueda sensibilizar nuestros corazones, que podamos tener un encuentro real, ¿verdad?, con Jesús. Que todo lo que ha sido nuestra vida, ¿verdad?, si hemos trabajado en la obra misionera, podamos trabajar mucho mejor el día de hoy. Y si no lo hemos hecho, poder pedir perdón a Dios y podernos encomendar en sus manos, llevar de su espíritu, un espíritu misionero, y con la gracia del cielo podamos llevar muchas almas a los pies de Cristo Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 33, si el árbol es bueno, dará buen fruto, habrá de trabajar por aquellos que le rodean. Si el árbol es malo, dará mal fruto, no va a trabajar por aquellas almas que el Señor otorgó plenamente su vida, pues el árbol se conoce por su fruto. Queridos hermanos, entonces, que con la gracia del cielo, la miseria que el día de hoy el mundo está viviendo, guerras, miserias, enfermedades, pestes, hambres, todo lo que está viviendo, podamos entenderlo, que en mayor o menor grado hemos sido responsables o somos responsables. Dejemos de serlo. Consagremos nuestras vidas al Señor, que cuando el Señor venga, seremos grandemente recompensados. Veremos las almas por las cuales hemos trabajado. Caminaremos junto con ellos, dirigidos por el Señor hacia el árbol de la vida. El Señor nos va a saludar desde el mismo trono y nos habrá de reconocer como siervos fieles. Que el Señor le bendiga ricamente. Que el Señor le pueda otorgar a usted y también a mi persona el poder ser obreros fieles en la viña del Señor. No retrasemos más la venida de Cristo Jesús y podamos tener, hermanos, el privilegio de poder encaminar a muchas almas allí, al trono de la gracia. Que el Señor le bendiga y lo prospere a usted y a todos nosotros en el dulce nombre de Jesús. Amén.